Seguimos con nuestro estudio Nueva Vida en Cristo. Es un placer comunicarme con ustedes. Les habla el pastor Claudio Salazar. Estamos en la lección número 2 que se titula Seguridad, seguros, cómo podemos estar seguros de nuestra salvación. Y en esta ocasión quiero compartirles esta lección y me gustaría que tengan su Biblia a la mano. Seguridad de salvación. Yo puedo estar seguro de que soy un hijo de Dios. Dios quiere justamente que yo tenga esa seguridad personal. Es importante notar que la palabra de Dios me da esa seguridad. Cristo me da esa seguridad y lo vamos a desarrollar en este segundo bloque, en este segundo paso de nuestro discipulado titulado Nueva Vida en Cristo. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39 dice la palabra de Dios. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, una vez que hemos aceptado a Cristo, una vez que le hemos entregado nuestra vida a Él, no hay ninguna forma de que algo o alguien nos pueda separar del amor de Dios. Si ustedes prestaron atención en la lectura que hicimos recién, dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, observen, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiero enfatizar en esto, en la seguridad de salvación que usted y yo tenemos al haber depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Nada ni nadie le puede separar del amor de Dios. Porque su fe no está basada en lo que usted ve, no está basado en una persona, no está basado en una cosa creada, está basado ni más ni menos, la fe que usted y yo pusimos una vez, estamos basados, estamos soportados, estamos sostenidos, ni más ni menos, por la mano de Dios, por haber depositado nuestra fe en Cristo. Ahora, sigamos en este contexto de idea, y en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, Juan, Evangelio según San Juan, busque ahí en su Biblia, versículos 27 al 29, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Observe, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, aquí lo que estamos viendo es justamente lo que nos ofrece el Señor. Nos ofrece vida eterna. Esa vida que no se acaba, que no va a terminar, no va a perecer, dice, y yo les doy, Jesucristo dijo, yo les doy vida eterna, es una vida con Él para siempre, que no se acaba, no vamos a perecer, no va a perecer esa vida que Él le da. Nadie puede arrebatarle de la mano del Señor, pero por si esto fuera poco, la mano del Padre cubre a la persona de Cristo y allí dentro de la mano de Cristo está usted y estoy yo. Eso se llama seguridad. Lo que Cristo nos ofrece es seguridad eterna, querido amigo.
¿quién da la vida eterna? La vida eterna la da Cristo, no la da una institución religiosa, no la da un templo, no la da una persona, un ser humano común. La seguridad de salvación la da Cristo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Puede terminar algo que es eterno? Y la respuesta es no. Lo que Cristo le da es eterno, no se acaba, jamás se va a acabar. Dios es eterno. El tiempo del verbo dar es presente. Yo les doy vida eterna. En este momento, Él puede darle vida eterna solamente si usted deposita toda su fe, toda su confianza en Cristo. No en sus buenas obras, dijimos la vez pasada. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no depende de lo que usted haga. La salvación no depende de si usted viene a la iglesia, si usted da sus ofrendas. La salvación no depende de ninguna institución religiosa. La salvación del alma, la salvación depende pura y exclusivamente de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa. Y dice la palabra de Dios que es la única que puede limpiar el corazón de todo pecado. Ahora, no vamos a perecer jamás, dice la palabra de Dios. No existe tampoco ninguna posibilidad de que alguien o algo nos arrebate de la mano de Cristo. ¿Podría alguien arrebatarnos de la mano del Padre? ¿De la mano del Todopoderoso? La respuesta es no. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Ahora, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Déjenme leerles en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Allí también encontramos otro versículo que nos habla de seguridad. Observe. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Busquen su Biblia, por favor. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Déjenme explicarles un poquitito en cuanto a estos dos versículos. El apóstol Pablo dice que en Cristo, nosotros cuando oímos la palabra de verdad, usted está escuchando la palabra de Dios en este momento, es la palabra de verdad. El evangelio, cuando oímos la palabra, el evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo Jesús vino a salvarnos. Esas son las buenas nuevas. Usted escuchó la palabra, escuchó el evangelio, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, y habiendo creído en él, esta es la clave. En el momento que usted cree al evangelio, cree a la palabra, le cree a la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. En el momento que usted hace propio esa obra de Cristo, dice, Cristo dio su vida por mí, lo creo. Creo en mi corazón, pongo mi fe, mi confianza en Él como el único Salvador para mi vida. En ese momento, dice la palabra, eres sellado con el Espíritu Santo. Es decir, en ese momento Cristo, el Padre, el Espíritu, toma posesión de tu vida, te hace un hijo de Él. Eres un hijo de Dios en ese momento solamente por haber creído. ¡Qué interesante! Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, que es las arras, que en otras palabras diríamos la garantía de nuestra herencia. Tenemos una herencia espiritual, esa vida eterna que hablábamos hace unos minutos atrás, ¿no es cierto? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Recuerde que usted y yo estamos viviendo
en este mundo, tenemos un tiempo de vida, tenemos un límite en esta tierra, pero nuestra vida continúa sin relación con el pecado. Algún día estaremos en la presencia de Dios. El pecado no tendrá nada que ver con nosotros. Allí estaremos completamente libres de la presencia del pecado para siempre estar con el Señor en su gloria. Dice, esta es nuestra garantía. Esta es nuestra garantía. Esa es la obra que Dios hace en aquel que deposita su plena confianza para la salvación en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Somos sellados en el momento de creer. La posesión del Espíritu Santo en su vida no es gradual, no es hoy viene un poquito el Espíritu y mañana viene otro poquito. No, el Espíritu Santo de Dios toma posesión de su vida, empieza a vivir en su vida. Y ahora usted es un hijo de Dios y tendrá que comenzar a crecer y a conocer a este Dios que le ha salvado. Qué importante que el mismo Dios viene a vivir en nosotros. Dios nos da su Espíritu Santo como la garantía de que le pertenecemos a Dios hasta la venida de Cristo por nosotros y hasta la eternidad junto con Él. Qué increíble lo que realmente podemos sentir, ¿no es cierto?, al leer estas afirmaciones. ¿Qué siente usted al leer estas afirmaciones? ¿Verdad que tenemos una sensación de seguridad? Por eso la lección de este día se titula Seguridad. Cuando leemos estos pasajes, cuando nos damos cuenta realmente de que Dios nos ha dado a su Hijo, de que nos ha dado a su Espíritu en el momento de que creemos en Cristo, viene una sensación de absoluta paz y seguridad en nuestros corazones. Esta paz que el mundo no le puede dar. Dice Jesucristo mismo, dijo, yo les doy una paz que el mundo no le va a poder dar. Esa paz es la que yo le ofrezco. Y Jesucristo habló justamente de que Él, cuando venía a esta tierra, venía a ofrecer una paz eterna para el ser humano. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12. Déjeme leerles ese pasaje, búsquelo también en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Observe, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y aquí, una vez más, el apóstol Juan, uno de los apóstoles del Señor, afirma de que el que cree en el Hijo, el que tiene al Hijo de Dios en su vida, tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida eterna. La pregunta que yo le hago en este día es, ¿usted tiene al Hijo de Dios en su vida? ¿Usted ya depositó su confianza en Él? ¿Usted ya creyó que Él es el único que puede salvarle? Si la respuesta es afirmativa, si la respuesta es sí, usted tiene vida eterna. Pero si usted se da cuenta que usted a lo largo de todo este tiempo ha estado confiando en una religión, ha estado confiando en una institución, usted no tiene vida eterna, porque solamente podemos tener vida eterna, dice la palabra de Dios, cuando ponemos nuestra absoluta fe y confianza en el Hijo, en aquel que dio su vida por usted y por mí. Y que no quedó en la tumba, que no quedó allí en el sepulcro, sino que resucitó. Esta es la confianza que nosotros tenemos. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Bien, Dios me da una advertencia, entonces, ahora que ya somos hijos de Dios, allí en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, lo leímos recién, ¿no es cierto?, que Dios nos ve con ojos de amor.
pero ahora que soy salvo, ¿no es cierto? Ahora que soy un hijo de Dios, realmente nos da una advertencia de que ya no tenemos que vivir como antes. Fíjese Romanos capítulo 6, dice la palabra de Dios en el versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Búsquelo por favor. Dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues entonces viviremos aún en él? Voy a leer otra vez. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí hay una gran verdad que debemos recalcar, que quiero recalcarle. Ahora que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted tiene seguridad de salvación, usted está seguro de que su vida está en las manos de Dios, que nadie pueda arrebatarlo de la mano del Padre. Entonces, en ese momento nos damos cuenta de que tenemos vida eterna. Pero estamos viviendo una vida terrenal, aquí en esta tierra. Estamos caminando, vamos a vivir 70, 80 años. ¿Cómo vamos a vivir de aquí en más, ahora que nos damos cuenta de que somos hijos de Dios? Pablo dice que ya no tenemos que estar perseverando en el pecado, ya no tenemos que estar, ¿no es cierto?, viviendo como antes vivíamos cuando estábamos lejos de Dios, cuando antes estábamos en ignorancia. Ahora somos hijos de Dios, ahora ya tenemos que renunciar a todo hábito pecaminoso, a toda actitud pecaminosa que teníamos antes de conocer a Cristo. Renunciemos a esas cosas. Ya dice el apóstol Pablo que tenemos que morir al pecado, es decir, tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Recuerde que usted y yo tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Es decir, el mundo, todo este sistema de valores que está en contra de Dios. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el mundo y su sistema están todo, más bien en su totalidad, están en contra de los valores de Dios. La carne, es decir, nuestra carne, nuestra naturaleza, esas cosas que nos van, ¿no es cierto?, alejando de la voluntad de Dios. Pensamientos que no son los correctos, actitudes. ¿Cuántas veces estábamos allí antes de conocer a Cristo? Vivíamos haciendo la voluntad de nuestra carne, pero ahora somos hijos de Dios. Tenemos que renunciar al mundo, a la carne y al diablo, el enemigo de Dios y nuestro enemigo, el cual quiere, ¿no es cierto?, descalificarte, el cual quiere quitarte de la carrera que estás corriendo, esta carrera que se llama la vida cristiana. Tenemos que renunciar al pecado, tenemos que vivir como hijos de Dios, alejados de toda relación con el pecado. Quiero mostrarle otro versículo muy importante para aquellos que ya somos hijos de Dios, Hebreos capítulo 12, y en el versículo 5 en adelante, el autor aquí a los hebreos nos habla de que tenemos que prestar atención como hijos y vivir de tal manera que podamos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si uno menosprecia la palabra de Dios, lea conmigo por favor Hebreos capítulo 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Leí entonces Hebreos 12, 5 y 6. Déjenme explicarles rápidamente esto y vamos finalizando esta lección de seguridad de salvación. Muchas veces los hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, no renunciamos a esa vida antigua en la cual vivíamos. ¿Se acuerda que Pablo dijo que aquel que está en Cristo es una nueva criatura? Que las cosas viejas pasaron y de ahora en más todas son hechas nuevas. Pero hay creyentes
que no maduran en su fe, que quieren vivir mitad en el mundo, mitad haciendo la voluntad de Dios, mitad, ¿no es cierto?, sus pensamientos, sus acciones todavía no van marcando una diferencia. Entonces Dios tiene que disciplinar a esos hijos. Dios tiene que reprender a sus hijos. Es justo y necesario la disciplina y la reprensión para aquellos que andan desobedientes a la palabra de Dios. Entonces el autor a los hebreos dice, no menosprecien la disciplina del Señor. Porque el Señor al que ama, al hijo que ama, lo va a disciplinar si ese hijo no se encamina, no obedece a la palabra de Dios. Y esto no es para que usted se asuste, sino para que usted pueda entender que si anda en los caminos del Señor, si hace la voluntad del Señor, usted va a recibir bendición en su vida hasta que sobreabunde. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere tratar con usted como un padre hacia un hijo. Pero si usted como hijo desobedece a Dios, si usted como hijo no quiere hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a disciplinar. Y dice la palabra, lo va a disciplinar porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto nos debe llevar a que la vida nuestra debe ser una vida de temor de Dios, no miedo, no confundamos miedo con temor de Dios. Temor de Dios es un respeto, es un respeto reverente a la presencia de Dios en nuestras vidas. No se olvide de que Dios vino a vivir en su vida y en mi vida. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él le da seguridad de salvación. Usted está dentro de la mano del Señor y el Padre lo ha cubierto con su mano. El Espíritu vino a morar, le da la seguridad, le da la garantía de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero no por eso vamos a vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Ya tenemos salvación, ya tenemos vida eterna, nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces vivamos como queremos. No, debemos vivir para hacer la voluntad de Dios. Quiero terminar diciéndole que usted y yo hemos nacido con un propósito. Y ahora que nos damos cuenta de que somos hijos de Dios, de que fuimos salvos del infierno, salvos de una condenación que nos esperaba, ahora somos hijos de Dios y debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón en este día? ¿Usted está seguro de que es un hijo de Dios o una hija de Dios? Bueno, vivamos de ahora en más con esa alegría, esa bendición que Dios nos ha dado. Podamos compartir esta bendición con otros, pero también vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios que está escrita en la palabra de Dios. Muchas gracias, que Dios le bendiga, nos vemos en el próximo programa.